Conclusión. En ambos casos nos encontramos ante noticias verosímiles de conductas abusivas con mayores y menores de edad. Ello exige que las actas del proceso sean transmitidas a la Congregación para la Doctrina de la Fe, porque la autoridad eclesiástica local no es competente al estar estos delitos más graves reservado al mencionado dicasterio, incluso cuando estén prescritos para la legislación canónica al haber transcurrido 20 años desde que las eventuales víctimas cumplieron los 18 años. Como arzobispo de Santiago, pediré para ambos casos la derogación de la prescripción. Segundo, siento un profundo dolor por estas situaciones que impactan a la comunidad eclesial, ante todo por la posibilidad cierta de que personas inocentes hayan sido dañadas por sacerdotes en quienes ellos, como tantos otros hermanos y hermanas, depositaron su plena confianza. A los fieles de esta Iglesia de Santiago les pido de todo corazón la actitud que el mismo Papa Benedicto XVI nos ha solicitado a toda la Iglesia: dirigir nuestra mirada hacia las víctimas y hacer nuestro su dolor, pidiendo al Dios de justicia y misericordia el esclarecimiento pleno de la verdad. Solo desde la verdad podremos construir las confianzas heridas. Muchas gracias. Nelly Yáñez, del Mercurio. Monseñor, ¿cómo impacta la Iglesia, cómo afecta a la Iglesia que dos figuras emblemáticas, especialmente en el caso de Cristian Frey, estén en esta situación? En primer lugar, una aclaración. Lo que determina la Iglesia local es que los antecedentes tienen que enviarlos a la Congregación para la Doctrina de la Fe, quien tendrá la tarea de discernir si lo que ha sido recogido corresponde a la verdad de los hechos. Segundo, clarificado eso, por supuesto que noticias de esta naturaleza, sobre todo, más que las noticias, los hechos de esta naturaleza, nos conmueve y nos duelen profundamente, sobre todo por las víctimas posibles que haya en estos casos. Esta mañana, cuando comencé mi jornada rezando como todos los días, me encontré con el texto del Evangelio que nos propone la liturgia del día de hoy, que dice textualmente lo siguiente: así, todo el que escucha la palabra que acabo de decirle y la pone en práctica, puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Pero esta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. La Iglesia quiere ser justamente la Iglesia de Jesucristo, construida sobre roca, y sin duda alguna las tempestades y los vientos nos hacen temblar, pero nos dan también la certeza que si la casa está construida sobre la roca que es Jesucristo, ahí está la certeza y la esperanza de todos los cristianos. Jorge Paulete, la tercera. Usted mencionaba aquí el caso de ambos presbíteros, apenas la Congregación para la Doctrina de la Fe, pero esta congregación ve el caso que están observados, el caso de Perita Graviora. a menores de edad. Entonces quería preguntarle, ¿cuántos casos, cuántas acusaciones o cuántas investigaciones respecto a menores de edad va a tener que investigar la congregación en el caso de cada uno y cuáles, en qué años, dónde están, qué años ocurrieron? Porque no es lo mismo considerar un caso extra en 40. Por supuesto.
En cuanto al plazo, yo mismo en la declaración digo que aunque hayan pasado y estén prescritos, este arzobispo pide que esa norma, ¿no es cierto?, sea dispensada de parte de la Santa Sede, lo que significa, digamos, que queremos de verdad hacer luz y no quedarnos simplemente en una prescripción. Segundo, en cuanto al número de los casos, no puedo decírselo porque no me corresponde decirlo, también porque algunas de las víctimas son las que están pidiendo la reserva con respecto a eso. No, también el número. No es uno. ¿En ninguno de los casos? No, en un caso es de una persona, por lo menos que ha denunciado, pero de lo otro no puedo decirle más que eso. Solamente decirle que cuando la Congregación para la Doctrina de la Fe emita su juicio, va seguramente a pormenorizar las cosas. Todos son casos de los 80, nunca son posteriores. No lo podemos, eso va a la Santa Fe, son competencias. Nosotros no podemos declarar Por eso está en la declaración de la declaración. Gustavo Manén, CNN. Sí, arzobispo, considerando que ustedes concluyen que se encuentran ante noticias que son verosímiles, y en el caso de Víctor Soiza, él ha decidido abandonar el ministerio por voluntad propia, ¿qué ocurre también con el Monseñor Dresner en ese sentido? ¿Él expresó esta misma posibilidad o no? Son dos cosas diferentes. En el caso del presbítero Soiza, al entregarle yo las conclusiones de la investigación previa, él me entregó una carta donde solicitaba ser dispensado de sus obligaciones sacerdotales. Eso naturalmente tiene un trámite que es propio de esa naturaleza de peticiones. Pero estando aquí vinculado con una investigación previa que habla también de delitos más graves, naturalmente competerá a la Santa Sede decir si separa las dos cosas o si la mantiene unida. En el caso del presbítero Pres no hay absolutamente nada de eso. Él está con la medida cautelar desde el año pasado de no ejercer el ministerio públicamente, pero privadamente él tiene el derecho de celebrar la Eucaristía, de celebrar su oración, etc. Auska Obando, de Cooperativa. ¿Nos puede explicar bien por qué primero se descarta el delito canónico en el caso de Cristian Pérez y ahora se encuentra con antecedentes cómplices? No, son dos cosas diferentes. El primer caso, que fue investigado por el padre Gidi, tenía una figura. En el diálogo sobre eso surgieron algunas situaciones que a nosotros nos parecían dignas de ser investigadas. Y justamente lo que yo dije cuando se terminó y concluí la investigación previa sobre la primera arista, dije que había algunas aristas que la Iglesia quería seguir investigando y por lo cual se mantenían las medidas cautelares. A lo largo de este tiempo, todas las personas que han querido, porque esa es la apertura que tenemos, todas las personas que han querido dialogar con el vicario judicial lo ha podido hacer. Y esto segundo se refiere justamente a esta parte del año. Jorge Fan, Canal 13. Buenos días. Naturalmente este tipo de denuncias que son públicas respecto a personas muy conocidas en el ámbito religioso pueden generar una escalada de otras denuncias. ¿Cuántas más están investigando la Vicaría Judicial? A ver, a nivel de Santiago, lo que yo puedo responder, están estas dos y hay en este momento 3 causas que fueron presentadas a su tiempo a la Congregación para la Doctrina de la Fe y que la Doctrina de la Fe ha remitido a la autoridad del obispo, le ha dado la competencia para poderla juzgar. Así que en las próximas semanas yo constituiré los tribunales de acuerdo a lo que la Santa Sede me ha dado como autoridad en esto para
ver esos casos y una vez que estén terminados daremos a conocer la situación. ¿Pero son anteriores? Sí. Anteriores o son algunos son anteriores, otros son concomitantes. Ricardo Colla, Radio Agricultura. Monseñor, con la declaración de incompetencia aquí en Santiago, ¿se vuelve a focar cero en la investigación por parte del Ministerio en el Vaticano? No. ¿Ustedes elevan estos antecedentes, solicitan algo, piden algo, recomiendan algo? Y por último, otra pregunta, el tema de las dispensas del sacerdote Zoiza, ¿paraliza la investigación sobre el hecho o puede ir en forma conjunta? No. A ver, en primer lugar, digamos, yo estoy obligado, de acuerdo a la normativa del Código de Derecho Canónico y de la instrucción del documento sobre los delitos más graves, de enviar todos los antecedentes a la Santa Sede. Por consiguiente, la Santa Sede tiene toda la documentación. Y además, esos documentos tienen que ir acompañados por un votum, es decir, por un parecer fundado del obispo competente, en este caso mío. En cada uno de estos dos casos yo tengo que acompañar la documentación a la Santa Sede con un escrito mío con respecto a la visión que yo tengo de todo esto. La última pregunta. Francisco Viluz de Vega, Monseñor, no se lo puedo preguntar, si ellos reconocieron responsabilidad en los actos por los cuales se va a acusar, y cuánto afecta quizá a la Iglesia Católica como imagen, quizá estar preso uno de los mecanismos. Bueno, como le dije, ¿no es cierto?, esto es un paso intermedio. Naturalmente, cada persona tiene derecho a un juicio que sea justo y por consiguiente tienen derecho a la legítima defensa. Estas personas tienen todo el derecho de presentar a la Santa Sede sus descargas a través de un abogado que ellos elijan libremente. Y todo eso llegará justamente a formar parte de esa documentación que la Congregación para la Doctrina de la Fe tiene para poder examinar el caso y determinar si o no existe la realidad de los hechos denunciados. A ver, en cuanto a la imagen, yo creo que la imagen más importante que la Iglesia siempre ha buscado es la imagen de la verdad. El primer gran beneficio que hacemos a las víctimas en particular y a la sociedad es la de decir la verdad. Y en este sentido creo que la Iglesia Católica le honra decir la verdad. Le duelen los hechos, pero la primera tarea que tiene la Iglesia de justicia es hacer presente la verdad. Y esta verdad está en parte en lo que ha sido investigado hasta ahora y en parte ya definitiva en lo que será el juicio definitivo de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Lo segundo, yo les decía, ¿no es cierto?, leyendo el texto del Evangelio de hoy, que la Iglesia no se funda y no quiere fundarse sobre apariencias, no quiere construir sobre arenas movedizas, quiere construir sobre la verdad, y la verdad es Jesucristo. Y por consiguiente, también hechos dolorosos como este, nos llaman a lo esencial de la fe cristiana, que es la persona del Señor y su Evangelio. Gracias. Gracias. Muy amable. Muchas gracias.